Investigadora titular de la Academia de Comunicación y Cultura de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México e integrante del Consejo Editorial de Andamios, revista de investigación social de la misma institución. Es integrante de la Red de Especialistas en Estudios de Género y Feminismo, del Comité Académico del Posgrado en Ciencias Sociales, Desarrollo Sustentable y Globalización de la Universidad Autónoma de Baja California Sur, y también integra el Comité Asesor del Congreso Internacional Arte y Políticas de Identidad de la Universidad de Murcia. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT nivel 2 y es autora de libros y artículos en revistas académicas latinoamericanas y europeas. Investiga sobre feminismo, género y comunicación, arte y comunicación, escrituras feministas y comunicación intercultural. Doctora, tenemos 25 minutos para hacer la presentación y posteriormente pasamos con Daniela. Ey, 25, ahí decía 30, pero bueno, no sé Ah, no, si sí, más o menos yo lo planteé así como en 30 minutos. ¿Ok? muy bien, 30, Bueno, sí. voy a compartir mi presentación. Por favor, díganme si la ven. Hola, buenas tardes. Pues esta ponencia, bueno, la he intitulado Escribir con el cuerpo, violencia y autobiografía en la narrativa mexicana contemporánea escrita por mujeres. El objetivo es, esta ponencia se pretende mostrar de qué manera la escritura autobiográfica en torno a la violencia vivida por las mujeres en México es una propuesta comunicativa que contempla dos dimensiones fundamentales, la ética y la estética. Esta apuesta parte del papel que la teoría feminista tiene de utilizar la violencia contra las mujeres, sino también de darles la posibilidad para situarse como sujetos con agencia y palabra a escribir, desde un cuerpo en femenino sobre la experiencia de las distintas violencias que las atraviesan. Valiéndome de algunos presupuestos de la crítica literaria feminista y la sociología de las emociones, realizaré un análisis crítico del discurso desde un enfoque feminista y con fines meramente descriptivos de dos obras donde se visualizan cambios culturales importantes en torno a la violencia denunciada y los alcances que ello trae para la vida de las mujeres en un país tan desigual como es México. Para ello me planteo analizar la violencia estructural y simbólica narradas en las obras El Invencible Verano de Liliana, de Cristina Rivera Garza, y La Cabeza de Almadelia. El análisis cultural feminista ha puesto el énfasis en la importancia de pensar el cuerpo como el locus de la experiencia de las mujeres, en tanto que es territorio situado donde las emociones acontecen, donde las mujeres y sus cuerpos son afectados en las dinámicas intersubjetivas. Así el cuerpo es espacio donde la vida discurre, se vive, se comunica, se emociona. La consideración del cuerpo remite a dos conceptos centrales del feminismo, la subjetividad y la experiencia. Por su parte, la subjetividad se articula en la experiencia y tiene la de determinadas construcciones sociales, no todas sociales, y como capacidad de autodeterminación y resistencia a la, pero también como autodefensa y resistencia a las fuerzas que actúan al interior del sujeto. Por otra, se denomina experiencia todas las vivencias que acontecen en un acciones biológicas y químicas imprescindibles, pero sobre todo un cuerpo que es consciente de su propio, a partir de lo que siente, se emociona, piensa. Para el feminismo, el cuerpo es el lugar desde donde se vive la experiencia. Por tal, las mujeres son mujeres desde un cuerpo vivido, diría Marcel, pensante y sintiente. Si históricamente las emociones se han vinculado a las mujeres a quienes se representan como más cercanas a la naturaleza, gobernadas por los apetitos y menos capaces de percibir el cuerpo a través del pensamiento, la voluntad y el juicio, dice Ahmed, ello significa que no solo el cuerpo de las mujeres ha sido subordinado, sino también sus emociones. Y por tal, las emociones que los cuerpos de las mujeres han sido moldeados a través de la repetición de acciones, estereotipos y roles presentes en las llamadas prácticas sociales. De tal forma que las emociones están ligadas al ámbito cognitivo y comunicativo desde lo femenino, es decir, las emociones están inscritas a través del aprendizaje y la interiorización en los cuerpos de las mujeres que no pueden
pensarse como independientes del mundo de lo social, sino en constante interacción con él. Cuerpo, emociones y comunicación han sido tópicos abordados por el feminismo y sostenidos, me parece, en el principio de lo personal es político. Tópicos que han subvertido la idea androcéntrica femenino para situar a las mujeres en y a través de sus cuerpos vividos, emocionales y racionales, como sujetos sociales con agencia, que son afectados por un patriarcado que las subordina. Lo personal es también la asunción del valor que tiene la vida de las mujeres desde una subjetividad que ha aprendido a sentir y a experimentar lo social desde su propio lugar. Cabe señalar que para el feminismo lo social ha sido comprendido como un campo de ya que lo social es un campo diversificado de relaciones de poder manifestadas por los sujetos en los discursos y en las prácticas sociales, y en el que el pensamiento feminista ha devenido teórico por las consecuencias de las mujeres como sujetos excéntricos que son, según de Laure. La crítica literaria feminista nació en el seno del movimiento de liberación femenina como praxis política que consiguió en primera instancia no solo una lectura en el la literatura universal y el reconocimiento de las aportaciones de las mujeres escritoras en la literatura, sino en un segundo momento en la vindicación como una forma de acción directa que puede contribuir a la transformación de las desigualdades sociales en favor de las mujeres. Desde un principio, la preocupación de la crítica literaria feminista fue la de reflexionar sobre la representación de la mujer en el discurso, entendiendo que había una reciprocidad entre la imagen de la mujer representada en la literatura y el aprendizaje de la imagen de la mujer fruto de la imaginación masculina inscrita en los llamados modos de representación institucional o orden patriarcal. En este sentido, la crítica literaria feminista entendió la urgencia de desmontar los marcos reproductivos e interpretativos de representación y comenzar desde la escritura feminista otra manera de representar y leer a las mujeres reales que desde su propia experiencia como sujetos situados podían dejar de ser sujetos del discurso para convertirse en sujetos de su discurso. Así, la crítica literaria feminista, nutriéndose de otras miradas disciplinares, entendió que el mujer era, en todo caso, el sujeto de enunciación que en y desde la escritura podía desestabilizar el orden representacional establecido y en ello poner en acción lo personal, algo político. Para Golubov, cada texto solo se puede establecer en relación con sus contextos particulares de escritura y recepción. Ello apunta a que tanto la producción como la interpretación son fenómenos históricos. Asimismo, desde el principio se entendió que las relaciones entre los textos literarios y los discursos que contienen son necesariamente políticas porque implican relaciones de poder. La crítica literaria dice que la literatura es un producto cultural que tiene su propia lógica y funcionamiento fruto de los modos de producción del patriarcado. No vale la pena romperlos, analizar y desvelar las imágenes de mujeres, no desde las mujeres mismas, y además producir discursos que impliquen representar a mujeres reales para que sean leídas desde lo que Lola Luna, nuevamente, leer como mujer la imagen de una mujer. Para mí, la propuesta de Luna plantea una respuesta a la existencia no de una escritura femenina, sino que apela a que en el proceso de lectura, el inscribir la diferencia genérica en la interpretación significa la clave de la experiencia de estar en el mundo como una mujer. La lectura es la generadora de sentido, por ello, la forma en que lee se vincula comunicativamente con el texto. Leer como la imagen de la mujer sitúa la lectura, pero también a las voces femeninas presentes en cualquier obra, sea no escrita por mujeres, como sujetos determinados, sí por el género, pero también por la clase y la raza, como categorías de análisis. Desde esta provocación, yo misma, cada vez que leo o escribo, lo hago desde un pensamiento encarnado de mujer que deshace la separación entre la persona individual y las otras mujeres. Ahora voy a dar cuenta de una lectura justamente desde lo autobiográfico de estas dos obras que ya mencioné, ¿no? En principio, El Invencible Verano de Liliana
Es una obra que se inscribe dentro de lo que llamo poética de la experiencia, es decir, esa creación en donde la enunciación como posicionamiento de un ser corporeizado o de un pensamiento encarnado, según Rosaldo y Ahmed, se coloca como a partir de recuperar el dato práctico en primera persona, autoridad, como fuente de memoria resistente, reconocimiento situado de los reales. El libro es un documento de verdad en dos sentidos. Es un libro que narra el feminicidio de Liliana Rivera Garza, hermana de la autora, el 16 de julio de 1990, a manos de Ángel González Ramos, su exnovio, y para ello utiliza fuentes documentales y directas, los indicios judiciales sobre el caso, notas periodísticas de la época, fragmentos de cartas y notas de los cuadernos de la propia Liliana, así como los testimonios de amigas, amigos, conocidos y los padres de Liliana para reconstruir la historia de su hermana como estudiante de arquitectura en la UAM Azcapotzalco y la relación amorosa con su victimario. Asimismo, el libro funciona como un registro personal de la autora que tras casi 30 años de su hermana rompe el silencio y escribe este libro como parte del proceso de duelo y de alguna manera para cicatrizar la herida. En este libro, la autora se sitúa como la narradora y sobre todo como el yo enunciativo que desde emprender una causa que se pensaría desde el inicio perdida, que es hacerle justicia a su hermana menor casi 30 años después de que fuera asesinada por su exnovio. Sin embargo, es, en esta obra se revela no solo la determinación de la propia autora por emprender el camino hacia la justicia como la única forma de reparación del daño, sino que la obra es en sí un testimonio en clave personal que permite a la propia autora dejar de callar lo que en 1990 no podía aún decirse porque no existía el nombre específico para declarar como feminicidio un hecho que el crimen pasional, término utilizado por la nota roja del momento, no alcanzaba ni alcanzará a explicar. Asimismo, el propio proceso de duelo que la autora emprende en esta búsqueda donde el relato narrado en su conjunto es una apuesta por cicatrizar la herida a partir de la escritura como el acontecimiento que permite recordar, volver a traer y regresar al origen de esa herida que 30 años después aún está abierta. Desde esta perspectiva, la escritura se vuelve el acontecimiento una vez que quien enuncia se posiciona como testigo y la voz rompe ese silencio. El libro comienza justo cuando la autora decide retomar el caso, lo que en un primer momento, cuando ocurrió el hecho, llamó el fallecimiento de su hermano. Se deja claro que las circunstancias de los años 90 del siglo XX impedían nombrar el feminicidio con todas sus letras. La sociedad mexicana de entonces no tomaba en cuenta que esos asesinatos no eran producto de relaciones amorosas rebasadas de pasión y que sucedían en lo doméstico. Y la mayoría de las veces las propias mujeres asesinadas eran señaladas como culpables de su propia muerte. Ni siquiera años después, cuando las llamadas muertas de Juárez respondían a una violencia específica que 30 años después podemos llamar feminicidio, es decir, el homicidio de mujeres de cualquier edad perpetrado por un varón, ya sea dentro del ámbito de lo doméstico o en una relación de poder respecto de su condición de mujer. Desde el 2012, el feminicidio está tipificado como delito en el Código Penal Federal. Interesante resulta el contexto que la voz enunciativa ofrece sobre la trama jurídica y de impunidad que ha acompañado el caso. Los archivos desaparecidos, la orden de aprehensión no ejecutada, el orden burocrático que todo lo atrasa y sobre todo la vergüenza explícita que atormenta a la narradora por todos los años que ella y su familia decidieron abandonar jurídicamente la búsqueda de una justicia que aún no llega y la culpa y vergüenza por sobrevivir pese al dolor. El yo enunciativo lo dice, la vergüenza es una puerta cerrada a piedra y lodo. Pocas actividades requieren más energía, tanta atención al más mínimo detalle como odiarse a sí misma, dice Rivera Garza en la página 25. Mucho se sabe de las dificultades que existen en nuestro país por alcanzar la justicia. La impunidad es un sistema judicial que no alcanza la justicia. Quizá por ello la escritura de este libro ha posibilitado que Liliana, la protagonista principal de la narración testimonial de Rivera Garza, alcance con su publicación una cierta justicia en tono moral. Ya no que el culpable pague por el crimen cometido. Lo que el invencible verano de Liliana hace también es reflexionar sobre la consecución de una justicia restaurativa de todo crimen que no obtiene una justicia resolutiva.
La justicia restaurativa pretende reconocimiento de responsabilidad por las omisiones que el sistema judicial y la sociedad tuvieron respecto del crimen cometido. Los vacíos legales, la negligencia jurídica, la prescripción del delito y la impunidad son puestos a debate también, y pese a que quizá un libro no puede lograr la justicia en sí mismo, Rivera Garza apela en este documento de verdad a la revelación del secreto que toda tragedia contiene. En este sentido, no solo Liliana, sino la propia Rivera Garza son víctimas. La primera, sobre la que se cometió el crimen, y la segunda, por el hecho de ser sobreviviente de un hecho de violencia doble, el asesinato y la impunidad. Porque ser víctima no representa por sí mismo un honor, nos dice Jana Meri, sino al contrario. Sin duda, la narrativa de Rivera Garza hay un reconocimiento sobre el abismo moral en torno a lo que todo feminicidio conlleva, desde el motivo que lleva a un asesino a cometer ese asesinato, la reacción de todo un sistema judicial y social que no sabe cómo enfrentarlo, el silencio de las víctimas colaterales, me parece, la reproducción de un machismo que produce feminicidas. Sin duda tiene razón cuando señala Rivera Garza en la página 42, la única diferencia entre mi hermana y yo es que yo nunca me topé con un asesino. La voz narrativa no solo va llevando un recorrido sobre los recuerdos como clave memorística a partir de utilizar fragmentos de testimonios y documentos que ayuden a entender no solo el feminicidio, sino el silencio de tantos años que la autora decidió romper en el 2010, en el 2020 cuando escribió el libro. Cabe señalar que cuando digo que va llevándonos, quiero decir que este testimonio escrito logra incorporar al sujeto lector a partir de interpelarlo en momentos claves del relato y en términos del contexto actual donde el feminicidio forma parte del diccionario jurídico y de una realidad vigente en tanto que su práctica continua muestra la espiral misógina de una cultura de la violencia inserta y naturalizada por la sociedad mexicana. Otro caso ejemplificador es el libro. Otro caso ejemplificador de la narrativa autobiográfica es sin duda La cabeza de mi padre, que desde el enfoque planteado aquí no solo es un texto literario, sino es un documento cultural que funciona como un registro emocional y a la vez como un documento de memoria. Desde un punto de vista filosófico, el cuerpo es un cúmulo de situaciones biográficas y un acervo de conocimientos que se encarnan en los sujetos a partir de la experiencia vivida. Desde un punto de vista comunicológico, la experiencia está relacionada con el lugar de la enunciación, desde donde los sujetos se sitúan al hablar. De tal modo que este marca un lugar específico en la producción de un texto comunicativo. Sin embargo, este concepto trae de manera inherente el de experiencia en términos fenomenológicos, pues toma en cuenta las circunstancias que rodean al sujeto cuerpo en cuanto al papel específico de productor de sentidos. Así, la cabeza de mi padre es escritura encarnada en tanto que el sujeto de enunciación se sitúa en el lugar de la narradora escritora que ha decidido contarnos la historia de la búsqueda del padre que la abandonó a ella y a sus 7 hermanos y hermanas 30 años antes, pero sobre todo las heridas profundas que significa la orfandad paterna en las estructuras patriarcales de la cultura mexicana. Para Levi-Strauss, los mitos a lo largo del tiempo pueden pasar de ser de la tradición legendaria a convertirse en historias de familia. Los mitos, como la literatura, son narraciones que soportan muchos de los principios culturales compartidos por colectividades. La familia como colectividad, en este caso desde el modo occidental, es la base de la sociedad, una base donde el mito del padre y sus permisibles variaciones cimentan la familia y sus historias en las que el mito originario mantiene su propiedad, en la medida en que podemos seguirlo bajo diferentes transformaciones. Y es como dice Levi Strauss que el mito se convierte en historia, hay en las historias de familia mucho del mito del padre, aunque aderezado con las variaciones propias de cada grupo familiar. En la cabeza de mi padre, el mito del padre está presente en lo fundacional de una familia de clase baja que ancla su origen a un ideal de familia que solo existe en el discurso. Los referentes son claros. La familia de la protagonista escritora es de origen pobre. La madre y el padre son originarios de un pueblo de Michoacán en el México profundo. La madre y el padre eran adolescentes cuando se emparejaron y de esa unión procrearon 9 hijos, aunque solo sobrevivieron 8. La protagonista escritora es la última. El clan está compuesto por 4 mujeres y 4 hombres, que tras el abandono del padre serán encabezados por la madre que sufre como su descendencia el estima del padre ausente
que se llama Porfirio Murillo, y que tras 30 años de no verlo y no saber nada de él, la protagonista escritora incita a la familia a buscarlo, pues ha presentido su muerte. Interesantes resultan los recursos estilísticos utilizados en la narración, tanto la ironía como la interpelación que la autora implícita suscita. El punto importante que veo en la historia contada es que el mito del padre, que alude a un padre que está presente en todo momento y en todas partes en la narración de Murillo, ese padre está presente más como espectro del deseo de la protagonista escritora. Al final, su padre es omnipresente en este sentido. Las estadísticas nacionales muestran que en el cuarto trimestre del 2023, de un total de 38.5 millones de madres mexicanas, 3 de cada 10 mujeres madres se asumió como jefa del hogar. El término jefa de familia indica sin duda el papel fundamental que las mujeres cumplen como responsables de la familia y que implica no solo cuidar y educar a los y a las hijas, como proveedoras económicas que deben trabajar para cubrir lo mínimo indispensable que se requiere para sobrevivir en una metrópolis como lo es la Ciudad de México. Este término suple, al menos jurídicamente, al de madre soltera, que en la práctica cotidiana sigue utilizándose para señalar y estigmatizar a las mujeres que llevan en solitaria la carga del hogar, cumpliendo al mismo tiempo el rol de madre y de padre. Justo en este sentido es donde el texto literario de Murillo acentúa una ruptura del mito en torno a que el padre es quien se encarga de cuidar la permanencia del linaje. En este caso son las mujeres las que desde una maternidad asumida con responsabilidad se encargan de perpetuar la saga familiar y su memoria colectiva. Sin duda, por donde se vea, ellas son las heroínas. Para mí, el mito del padre en la historia de Murillo termina por ser desplazado figura de la madre en el origen y la preservación del colectivo familiar. Las distintas anécdotas descritas en torno a la ausencia del padre por parte de la protagonista escritora sirven para mostrar de qué manera opera el patriarcado en la sociedad mexicana y que este no va solo de la mano de los varones, sino que es un sistema violento, discriminatorio y potenciador de desequilibrios afectivos y psicológicos que atraviesan el cuerpo de cualquiera que viva este tipo de orfandad. En este sentido, no todos somos hijos de Pedro Páramo ya. Como reflexiones finales, marqué tres. Primero, la autobiografía como género literario no debe escapar de lo fundamental que sí contiene, lo estético y lo ético. Dos, desde una perspectiva feminista, la escritura autobiográfica apela a situar como sujeto del discurso y sujeto narrativo a quien se enuncia como el sujeto de la narración. De ahí se asume que quien escribe lo hace de manera encarnada, en un cuerpo que vive en un cuerpo que también es social. Las obras revisadas en esta ponencia me han servido para mostrar de qué manera la violencia hacia las mujeres se escribe y de qué manera las mujeres hoy en día, con su escritura, toman la voz no solo para comunicarse mediante esta, sino para evidenciar las desigualdades que sí existen y que tocan principalmente a las mujeres. Gracias. Muchas gracias, doctora. Muy interesante su ponencia. En unos minutos vamos a dar paso a los comentarios para todas las personas que están en Facebook, que nos puedan ir poniendo en el chat sus comentarios o preguntas para la doctora Cintia y bueno, pues que al final nos los pueda responder. Ahora vamos a pasar a la ponencia de Daniela Pérez López y Carla Itzel Castro Campos, que se titula La violencia que nos habita, una revisión a la narrativa de autoras mexicanas del siglo XX. La maestra Carla Itzel Castro Campos no nos va a poder acompañar el día de hoy, pero está aquí Daniela en su representación. No obstante, me voy a permitir leer la semblanza de ambas, pues para que las podamos conocer. Daniela Pérez López es licenciada en estudios literarios con línea terminal en literatura comparada y maestra en diseño e innovación por la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha sido ponente en congresos nacionales e internacionales. Fue coordinadora de un programa académico de licenciatura. Entre sus publicaciones se destacan La increíblemente pequeña, Imágenes y escrituras digitales y Cartografías del miedo en la literatura mexicana contemporánea. Actualmente es docente de la Escuela de Bachilleres y de la Facultad de Lenguas y Letras de la Universidad Autónoma de Querétaro.
Por otro lado, Carlitzer Castro Campos es licenciada en Innovación y Gestión Educativa en el área de Psicopedagogía por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es artista visual y maestra en arte para la educación por la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta con 5 años de experiencia impartiendo clase frente a grupo en programas de licenciatura y preparatoria. Ha realizado publicaciones de artículos de investigación en la revista Superación Académica, Multidiversidad y Artes. También ha participado como ponente en diversos simposios, coloquios, congresos nacionales e internacionales. Bueno, ahora, Daniela, nos puedes hacer tu presentación. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Pues voy a iniciar con la lectura de la ponencia La violencia que nos habita, una revisión a la narrativa eh, de las autoras mexicanas. Una revisión a la narrativa de autoras mexicanas del siglo XX y voy a iniciar. Bueno, antes de iniciar me gustaría agradecer la aceptación de este congreso y me gustaría empezar con los dos epígrafes que puse. Ahora me gusta llegar a casa, antes no, Daniel Arrea, de Fruto, pero aún así no es la casa que hubiéramos querido, Sandra Cisneros, de The House on Manga Street. A lo largo de los años se han escrito una diversidad de obras literarias latinoamericanas que tendrán su atención en ciertos espacios, tanto públicos como privados. Acerca de los primeros, uno de los más referidos es La Casa. Ya lo menciona Gallego Piñas. Se trata de uno de los espacios más habituales de la narrativa latinoamericana. Respecto, se ha leído y se han analizado cuentos de autores sobre este sitio, como son La caída de la casa Flusher, de Poe, Casa Tomada, de Cortázar, La cena, de Alfonso Reyes, o Aura, de Carlos Fuentes. No obstante, ¿qué narraban las autoras mexicanas en el siglo XX acerca de la casa? ¿Se hablará sobre violencia que habita en la casa? ¿Será que la literatura se configuró para ellas como un medio para metafóricamente, explícitamente, denotar y denunciar la carga político-familiar de violencia, especialmente en la figura femenina? Ante ello, Gallego Cuñas afirma que, y cito, los imaginarios literarios de la casa no solo intervienen en el mundo, sino que lo transforman. Fin de la cita, por lo que es necesario no solo revisar los masculinos que se difunden mayormente, sino también los de la mirada femenina. Entre los diversos cuentos de literatura mexicana del siglo XX, se eligieron El huésped de Amparo Dávila, La tsunamita de Inés Arredondo y Lección de cocina de Rosario Castellanos, de los cuales se dará una revisión a partir del concepto de condolerse que propone Rivera Garza, y del concepto de hábitus de Bourdieu para desentramar las relaciones de poder, de construir los discursos sobre la casa y así resignificarla. Para esta revisión se iniciará con El huésped de Amparo Dávila, donde se narra la historia de una mujer sin nombre, sus 2 hijos, su marido, y Guadalupe y su hijo, Martín, que en su casa son asediados, acompañados e intimidados por una bestia. Esta última incluso vuelve la vida de los que habitan la casa un infierno, y cito, mi vida desdichada se convirtió en un infierno. La misma noche de su llegada supliqué a mi marido que no me condenara a la tortura de su compañía. No podía resistirlo, me inspiraba desconfianza y horror. Y le es asignado el cuarto cuando fin de la cita, y le es asignado el cuarto de la esquina para vivir, según las palabras de la madre y la esposa. A partir de su ubicación en la esquina, esta bestia empieza a atacar a Guadalupe, a la madre, a sus hijos, a Martín, y rescata una cita donde se observa esta violencia a la que se enfrenta. Y cito, era cerca del mediodía, estaban peinando a mis niños cuando oí el llanto del pequeño mezclado con extraños gritos. Cuando llegué al cuarto le encontré golpeado cruelmente al niño. Aún no sabría explicar cómo le quité al pequeño y cómo me lancé contra él con una tranca que encontré a la mano. Y lo ataqué con toda la furia contenida por tanto tiempo. No sé si llegué a causarle mucho daño, hasta ahí, sin sentido. Cuando Guadalupe volvió del mandado, me encontró desmayada,
y a su pequeño lleno de golpes y de arañazos que sangraban. El dolor y el coraje que sintió fueron terribles. Afortunadamente, el niño no murió y se recuperó pronto. Al respecto, se puede mencionar que esta bestia no tiene un nombre como lo vimos en el anterior fragmento y en el siguiente. Y cito, Guadalupe y yo nunca lo nombrábamos. Nos parecía que al hacerlo cobraba realidad el ser tenebroso. Siempre decíamos, ahí está, ya salió, está durmiendo. Él, él, él. A partir de lo mencionado, se puede encontrar una constante, y es que la mujer ni la bestia tienen nombres, es decir, quien denuncia, la persona violentada, y el que es denunciado, el violentador, no tienen una identidad dentro del cuento. Al inicio pudiera parecer que es para generar misterio, que es una técnica narrativa sin intencionalidad. Sin embargo, si lo analizamos bien desde una perspectiva que fue escrito en el siglo XX, nos podríamos hacer las siguientes preguntas. Las denuncias no iniciaron siendo anónimas para evitar problemas, es decir, entrecomillado, y no se suele ocultar la identidad del denunciado por la misma sociedad y por los medios de comunicación. Esta falta de nombre también se puede entender como una búsqueda de un condolerse, al retomar lo que afirma Rivera Garza respecto a este concepto. Y cito, el cuerpo dolido habla, pero habla a su manera, habla entrecortadamente, titubea, tropieza, pausa. Hay que encontrar una manera de escribir, una manera de representar, que emule y encarne esa manera de hablar. Fin de la cita. La mujer de este cuento narra a su manera, denuncia la violencia que en su casa, que se ejerce en su casa por una bestia, y entrecorta su nombre y el de la bestia para hablar libremente. No evita hablar de la violencia que la habita. En el caso de la tsunamita de Arredondo, también habita un ser que violenta a la protagonista llamada Luisa, pero ya es nombrada e incluso caracterizada en un inicio de la historia. En esta historia se aborda la historia de Luisa y su estadía en la casa de su tío Apolonio para cuidarla. Después de algunos días, el cuidado del tío, su situación empeora y es así que surge una propuesta para Luisa. Y abro cita, es la voluntad de tu tío, si no tienes algo que oponer, casarse contigo, in articulo mortis, con la intención de que herede sus bienes. ¿Acepta? A un grito de terror, abrí los ojos como para abarcar todo el espanto que aquel cuarto encerraba. ¿Por qué me quiere arrastrar a la tumba? Sentí que la muerte rozaba mi propia carne. Y fin de la cita. En referencia a esta situación, diversos parientes la aconsejan aceptar para que herede los bienes. Sin embargo, lo que no prevé es que su tío mejora de salud y termina por poner a Luisa en una situación violenta. Su tío abusa sexualmente de ella. Y cito, me levanté lo más rápido que pude, con la cara ardiéndome de coraje y vergüenza, pero al enfrentarme a él, me olvidé de mí y entré como un autómata en la pesadilla. Se reía quedito, con su boca sin dientes. Al final del cuento, Luisa termina por contar, y cito, luchando sin tregua, pude vencer al cabo de los años, vencer mi odio, y al final, muy al final, también vencí a la bestia. Apolonio murió tranquilo, dulce él mismo, pero yo no pude volver a ser la que fui. Ahora la vileza y la malicia brillan en los ojos de los hombres que me miran, y yo me siento ocasión de pecado para todos, pero que la más abyecta de las prostitutas, sola, pecadora, consumida, totalmente por la llama implacable que nos envuelve a todos los que, como hormigas, habitamos este verano cruel que no termina nunca. En cuanto a ello, se puede observar que Luisa vivió con Apolonio, su tío, es decir, con la bestia, como ella al final del cuento lo llama, durante varios años, y logró sobrevivir. Sin embargo, lo contundente está en que él murió tranquilo, dulce, él mismo. No obstante, Luisa fue determinada por la sociedad como una prostituta y pecadora, a pesar de todo lo cometido por su tío y la misma sociedad que la orilló a aceptar. Al respecto de esto último, se vincula con el epígrafe inicial sobre el versículo de Reyes de la Biblia, que habla de Abisac, tsunamita,
que de alguna manera aparece dentro de este texto y que es reescrito por Arredondo para darle voz a la tsunamita. De alguna manera, este cuento, al inicio aparece uno de los epígrafes de los versículos de Reyes de la Biblia, donde justamente se narra la historia de Isaac Tsunamita. Sin embargo, lo que hace, pues justamente, Musa Redondo, es hacer una reescritura de este texto, pero ya no viendo en la perspectiva de los demás sobre la tsunamita, sino más bien de la tsunamita hablando de su autor. Y así como diría Rivera Garza, y cito, los sufrientes, esto habrá que recordarlo, están interesados en que se represente su sufrimiento y también a veces sobre todo en representarlo ellos mismos. Es decir, lo que hace interesante igualmente este cuento de Inés Arredondo es que justamente le da voz a la tsunamita, porque en muchas ocasiones se representa la perspectiva femenina a partir de otros ojos que no son los de la misma protagonista, sino los ojos pues, de una persona masculina, ¿no? Esa violencia que sufrió Luisa fue representada y narrada por ella misma. Y no solo ello, sino resignificó a partir de su dolor lo que la religión legitimó en el versículo de Reyes sobre la noción de la mujer para, dentro de este versículo que se cita, cita la parte donde dice que la tsunamita calentaba y servía al rey. Entonces, lo que hace Inés Arredondo es resignificar toda esta parte de la tsunamita. Ya lo mencionaba de la misma manera Rivera Garza, y cito, el dolor no solo destroza, sino que también produce realidad. De ahí que sus lenguajes sociales sean sobre todo lenguajes de política, lenguaje en que los cuerpos descifran sus relaciones de poder en otros cuerpos. Es con frecuencia a través de la religión y la reproducción social que el lenguaje del dolor se convierte en un productor de significados y de legitimidad, que es lo que sucede en muchos casos con estas perspectivas que de alguna manera encasilla o diría Canclini, colecciona a los sentidos o a los significados sobre las personas. Es así que Luisa denuncia una violencia que habita social y culturalmente. En el cuento de Lección de Cocina ya no se utiliza el nombre de bestia, pero sí se sigue denunciando situaciones de violencia de género. Y en esta narrativa se cuenta la experiencia de la protagonista desde su casa sobre su vida como casada y antes de estarlo. Al respecto, hace varios cuestionamientos y uno de ellos, es el primero que suele hacer en una cuestión cronológica, es su lugar o el lugar de la mujer en casa. Y cito, mi lugar está aquí, desde el principio de los tiempos ha estado aquí. En el proverbio alemán, la mujer es sinónimo de Kutsche, Kinder, Kirche. Yo anduve extraviada en aulas, en calles, en oficinas, en cafés, desperdiciada en destrezas que ahora he de olvidar para adquirir otras. Y, vuelvo a citar, se me atribuyen las responsabilidades y las tareas de una criada para todo. He de mantener la casa impecable, la ropa lista, el ritmo de la alimentación infalible, pero no se me paga ningún sueldo, no se me concede un día libre a la semana, no puedo cambiar de amo. Este sitio se configura como algo no propio e incluso impuesto por un rol de género, e incluso hace pensar que su lugar no es el espacio público, respecto a que menciona que en algunos momentos estuvo extraviada en aulas, calles y oficinas, que vamos a darnos cuenta que Rosario Castellanos en algunos momentos utiliza esta parte de lo irónico para ocultar o para decir sin decir todas estas situaciones por las que pasa. Entonces, respecto a esta cuestión del espacio público, se podría decir que la narradora es consciente del concepto de habitus que propone Bourdieu. Y cito un fragmento de lo que es el habitus referente por Bourdieu. Los condicionamientos asociados a una clase particular de condiciones de existencia producen hábitos, sistemas de disposiciones duraderas y transferibles, estructuras estructuradas que predispuestas a funcionar como estructuras estructurantes.
es decir, como principios generadores y organizadores de prácticas y de representaciones que pueden ser objetivamente adaptadas a su meta, sin suponer el propósito consciente de ciertos fines ni el dominio expreso de las operaciones necesarias para alcanzarlo, objetivamente reguladas y regulares, sin ser para nada el producto de la obediencia a determinadas reglas, y por todo ello colectivamente orquestadas, sin ser el producto de la acción organizadora de un director de orquesta. De esta cita podemos rescatar, por esta definición que hace Bourdieu, podemos rescatar pues justamente esta parte de que el hábitus es un sistema de disposiciones tanto duraderas como transferibles, porque es lo que de alguna manera sucede en la sociedad. Son de alguna manera en situaciones o fenómenos no estáticos, sino dinámicos y que de alguna manera se van heredando conforme van pasando las generaciones. Ante ello se puede destacar que la protagonista observa y cuestiona ese sistema de disposiciones duraderas y transferibles, e incluso en momentos parte de una ironía para hacerla visible. Y cito: "Gracias", murmuro, mientras me limpio los labios con la punta de la servilleta. "Gracias por la copa transparente, por la aceituna sumergida. Gracias por haberme abierto la jaula de una rutina estéril para cerrarme la jaula de otra rutina, que, según todos los propósitos y las posibilidades, ha de ser fecundada". En el fragmento anterior se observa cómo la protagonista es consciente o puede posicionar a la casa como una jaula, e incluso que le genera una especie de pérdida de autonomía. Es decir, no solamente es una pérdida de autonomía física al estar determinada a una cuestión de vivir en una casa, sino también es una cuestión de una pérdida de autonomía en cuanto a cómo ella se reconoce o cómo ella se identifica. Y cito: "Soy yo, pero ¿quién soy yo? Tu esposa, claro, y ese título basta para distinguirme de los recuerdos del pasado, de los proyectos para el porvenir". Entonces, en este texto que escribe Rosario Castellanos, en este cuento que forma parte de una antología llamada Álbum de Cocina, pues podemos observar distintas situaciones por las que la protagonista va pasando, y justamente lo hace desde una cuestión incluso analógica, porque va narrando el cómo va cociendo una carne y al final pues empieza a decir que esta carne pues, se va reduciendo, va cambiando, va mutando, y de alguna manera es algo similar con lo que pasa en su vida, ya que va mutando y va cambiando, pero bajo una lógica de un seguimiento de un hábito social. Entonces, pues aquí podemos ver mayormente esta parte. Para ir cerrando esta ponencia sobre esta violencia que nos habita, es así que en estas narrativas de Inés Arredondo, Amparo Dávila, Rosario Castellanos y Sara Uribe, respectivamente, y Rosario Castellanos, respectivamente, observamos esa violencia que nos habita con distintos nombres y de distintas formas, ya en cuanto a violencias de género, social, familiar. Es decir, estos tres cuentos que acabo de mencionar y que de alguna manera se sitúan en esta casa, generan ocasiones que de alguna manera se habita una violencia corporal, se evita una violencia que en muchas ocasiones eh, va hacia una intangibilidad, hacia una cuestión que va a estar rozando los temas de género, cuestiones de imposición corporal que van hacia una cuestión de ser mujer, de ser esposa, de ser familia. En alguno de los momentos, el cuento de la tsunamita, bueno, en este caso Luisa, va con uno de los padres del pueblo donde está la casa de su tío y le lleva a preguntar qué tiene que hacer. Entonces, el padre le responde, pues tus deberes, ¿no? Entonces, aquí podemos ir observando que en muchas ocasiones en esta perspectiva social, incluso cultural, incluso familiar, de un deber ser, ¿no? Un deber ser esposa, un deber ser madre, un deber ser pareja, un deber ser
de diferentes situaciones. Sin embargo, aquí se empieza a hacer pues justamente toda esa crítica, ¿no? Toda esa crítica de todas estas perspectivas, toda esa crítica, ese hábitos que nos va configurando y nos va conformando. Y si bien ya tenemos otros conceptos como lo performativo que van vinculado al género, pues es necesario ser consciente de este hábitos que nos va a estar rodeando. Es necesario rescatar sus aportes, ya que contribuyen a resignificar el dolor hasta volverlo un condolor, además de que empiezan a deslegitimizar prácticas, empiezan a deslegitimizar hábitos. No solo el de estas autoras, sino también, entre otras, de Sandra Cisneros, Daniela Reyes, Sara Uribe y demás autoras que nos hablan de esa violencia que nos van habitando. Y pues, para finalizar esta presentación, pues esta ponencia forma parte de un trabajo más extenso que se empieza a trabajar, que la maestra Carla y yo empezamos a trabajar, vinculado a esta resignificación y a este análisis de toda esta violencia que se habla en casa, porque pareciera que en algunos momentos sucede como en el huésped, se sabe que alguien nos está violentando, sabe que hay una bestia, pero no queremos mencionarla, ¿no? No queremos definirla, no queremos nombrarla, pero creo que en muchas ocasiones, todas, hemos vivido un tipo de violencia, ya sea por un pariente, como en la casa de Luisa, o también por una bestia, que en algunas ocasiones no queremos nombrar por ciertos hábitos, como bien mencionaba Ortiz. Entonces es necesario este rescate de todas estas autoras. Pero esto sería todo por esta ponencia. Muchas gracias, Daniela. Bueno, como les comenté, había en el programa originalmente 3 ponencias. Carla no nos pudo acompañar, pero presentan en un trabajo colaborativo, Carla y Daniela, la tercera ponencia más bien, que se titula Condolernos frente a la violencia, la narrativa mexicana contemporánea del siglo XIX, que Daniela nos va a leer para completar el programa. Adelante, Daniela. Sí, pues muchas gracias. Y también agradezco el que se pueda rescatar este trabajo. Es un trabajo que, como ya bien menciona Nadia, colaborativo. Ambas ponencias fueron colaborativas. Ambas maestras estamos trabajando en ellas y en extenderla lo que más se pueda. Entonces, pues, esta ponencia se llama Condolernos frente a la violencia de la narrativa mexicana contemporánea del siglo XIX. Y dice, en una tradición canónica masculina, diversas autoras mexicanas han levantado la voz y han tenido la inclinación de escribir narrativas que incursionan en situaciones sociales y políticas, donde suele predominar el espacio decadente, violento e incluso hostil contra ellas. Bajo este escenario, han detenido su mirada para denunciar la violencia contra sus cuerpos, contra los feminicidios y las desapariciones forzadas. Varias autoras es importante su rescate, y específicamente de la literatura mexicana contemporánea. Es así que esta ponencia revisará Antígona González de Sara Uribe, El invencible verano de Liliana de Cristina Rivera Garza. Creo que nos va a dar ahorita mucho para conversar justamente con la doctora Cintia, y La fosa del agua de Lidia Carrión, mediante el concepto de condolernos que propone la misma Rivera Garza en su libro Dolerse, textos desde un país herido, para no solo comprender la violencia como un ente aislado, sino como una. La autora fronteriza determina cercanamente la cuestión de un dolor en común, un condolerse, que también viene al caso en momentos históricos de otros lugares. Y cito una definición que de alguna manera nos da Rivera Garza sobre esta cuestión del condoler. Y dice, condolerse, que no es el discurso de la victimización, ni mucho menos de la resignificación, sino una práctica de la comunalidad generada en la experiencia crítica con y contra las fuentes mismas del dolor social, que nos aqueja, que nos agobia, que acaso también nos prepare para alterar nuestra percepción de lo posible
y de lo factible. De alguna manera este dolerse, pues ya no solamente se queda en una cuestión de un dolor propio, sí es necesario e importante recalcar que viene desde una propiedad, pero también desde una cuestión en la que se empieza a compartir, en la que se empieza a relacionar con otros dolores. Y también, pues de alguna manera, que empieza a generar una nueva percepción pues, de lo que vemos de todos estos fenómenos que se van dando en nuestro país. En las novelas antes aludidas, su percepción es útil para la comprensión de ese dolor en los cuerpos violentados que aparecen en las tres obras antes mencionadas. Y para continuar, iniciaré hablando sobre la obra de Sara Uribe. Por su parte, a través de la poesía, Sara Uribe nos muestra una reescritura de Antígona, tragedia griega de Sófocles, en la cual observamos cómo retoma el tema del reclamo por el cuerpo de su hermano, que como bien recordaremos, pues esta tragedia griega de Sófocles justamente es uno de los tópicos principales, la muerte, justamente este reclamo hacia uno de los dioses por el cuerpo de su hermano, para pedir en una actualidad justicia por los y les desaparecidos. Y cito uno de los fragmentos de Antígona González. Me llamo Antígona González y busco entre los muertos el cadáver de mi hermano. Fin de la cita. Para observar el dolor que denota, se recalcan los siguientes versos. Y aquí cabría mencionar eh, esta reescritura que hace Sara Uribe, es bastante relevante y bastante interesante, porque de alguna manera retoma varios nombres, tanto de personas buscadoras como personas desaparecidas, y no solamente ubica una cuestión de cifras como regularmente se suele hacer en los medios de comunicación. Eso también es bastante cuestionable, ¿no? Ya diría Campini. En muchas ocasiones pensamos que las transformaciones culturales y sociales vienen desde un uso de los medios de comunicación. Sin embargo, justamente lo que hace Sara Uribe con este poemario es romper esa idea y empezar a decir, pues justamente estas transformaciones culturales y sociales también se pueden hacer desde la poesía, porque justamente retoma varios artículos y varias notas y los nombres de personas buscadoras y de personas desaparecidas para hacer un entramado de situaciones y empezar a contar de forma polifónica todo este dolor que permea en todas estas personas. Y justamente para ello, retomo uno de los fragmentos, entre varios que podemos encontrar, de Antígona González, y dice, entre los pasos a seguir para buscar a un desaparecido, hay que ver un álbum de fotografías de cadáveres. Este dolor también es mío, esta sed, la tarea de reconocer un cuerpo, ese que tocamos para sabernos reales, ese que nos cobijó con su abrazo, ese que recorrimos con el tacto de la memoria. De alguna manera, justamente una de las situaciones que suele pasar al momento de buscar a una persona desaparecida, a una mujer, a una persona en general, es justamente pasar por esta serie de revisar fotografías de personas para saber qué es a esta persona a la que estás buscando. Y justamente eso genera un dolor que de alguna manera ya no solo se va a situar en una sola persona, sino en varias madres, hermanos, hermanas, y que de alguna manera ese dolor pues va a ser una cuestión que va a vincular a varios. En los anteriores, en el anterior fragmento, se muestra un dolor por observar fotografías de cadáveres que no solo una persona la hace, sino aquellas que buscan incluso se vuelven uno propio que es liberado y compartido. Rivera Garza menciona que el dolerse, y cito, responde y nombra, transmite la necesidad de hacer de algo ajeno el dolor propio, de hacer del dolor ajeno el dolor propio. Y justamente es ese reconocimiento de un dolor ajeno, el empezar a hacerlo pues con propiedad, ¿no? Y es justamente lo que sucede pues, en diversas situaciones cuando vemos cifras, ya sea en los periódicos, ya sea en las noticias, que se hablan que esta semana hay 16 desaparecidos,
17, 18, 19. Sin embargo, pues no solamente es una cuestión pues propiamente de algo ajeno, ¿no? No una cifra tiene que justamente numerar cuantitativamente una situación, sino más bien lo que empieza a decir Rivera Garza con esta cuestión del condolencia. Y lo que también propone Sara Uribe es empezar a utilizar la palabra, empezar a utilizar la poesía para de alguna manera hacer ese dolor propio específicamente. Y tal también como lo hace pues, la misma Antígona de Sófocles, ahora lo hace Sara Uribe con Antígona González. Así que Antígona se hace de un dolor propio, no solo ella, sino el resto de las personas buscadoras que se nombran en el poemario, lo que genera una vida, lo que genera una vida otra. Esto va a ser bien interesante, este conceptito que plantea justamente Rivera Garza en esta parte del condolerse, porque justamente nos menciona que existe esta parte de una vida otra, que, bueno, refiriéndonos a ellos, y un fragmentito, nos invitan a visualizar una vida otra en plena implicación con los otros, es decir, una vida otra es aquella que tiene esa implicación con otros, es aquella que de alguna manera va a estar ciñendo todos estos dolores. Por su parte, en el Invencible Verano de Liliana, Cristina Rivera Garza narra el de su hermana Liliana, donde retoma varios registros para lograrlo. También esto va a ser bien interesante de estas dos obras, porque pues podemos ver que Rivera Garza tanto toma registros, fechas de documentos legales y oficiales, como también toma en cuenta pues, justamente las cartas, eh, todavía también las cartas que escribió Liliana. Entonces también vemos que es una compilación de todos estos registros para configurar pues, todo este dolor. Y pongo, en este texto se evidencian los momentos en los que no se puede contar o hablar de la violencia. Eso también va a ser contundente, y cito. Con mucha frecuencia, los sistemas institucionales contra la violencia doméstica y el terrorismo de pareja fallan y lo hacen rotundamente, contribuyendo así a aumentar el poder material y simbólico del depredador. En 1990, cuando nadie hablaba de estas cosas, cuando a la violencia de pareja se le seguía asociando estrechamente a erupciones de pasión, que a veces se convertían inadvertidamente en crímenes, cuando ni las víctimas, ni sus seres queridos, ni siquiera los victimarios tenían un lenguaje capaz de describir, y luego entonces de definir, más aún contrarrestar, la violencia ejercida en nombre del amor, con la excusa del amor, era fácil, dolorosamente fácil no estar al tanto del riesgo mortal que dicha violencia implicaba. Entonces aquí podemos ver pues, que en este fragmento que justamente Rivera Garza evidencia pues, todas estas lagunas que se generan institucionalmente, institucionalmente con cierta intencionalidad, porque pues justamente son los mismos sistemas institucionales, ¿no? A los que acudes para expresar esta violencia y pues, les adjudica este adjetivo de es una cuestión pasional, es una cuestión de amor. Sin embargo, aquí, como bien dice el Rivera Garza, pues suele ser dolorosamente fácil, ¿no? Suele ser dolorosamente fácil que se adjudique específicamente ese tipo de violencia a una situación que va más allá de ella. Y pues de alguna manera también nos habla pues, de esa suerte de situación con la que se va a estar pues, legitimizando, que justamente en la ponencia pues, refería a ello, ¿no? Con esta cuestión de los abusos, porque justamente se atañe a una cuestión de sistema, una cuestión de religión que empiezan a legitimizar todas estas situaciones. Asimismo, se expone que el dolor mismo en ocasiones se queda internalizado. Y cito otro de los fragmentos del Invencible Verano de Liliana. El dolor que no se separa ni un milímetro de la culpa o de la vergüenza se atora antes de llegar propiamente al vuelo, quedándose en un limbo informe donde las palabras pierden sentido y la conexión con los otros y con el mundo se desvanece poco a poco.
Las familias se fugan hacia adentro, escondiéndose hasta de sí mismas. Entonces aquí podemos ver cómo en algunas ocasiones este dolor se va quedando o se va internalizando en uno mismo. Y justamente pues por esta cuestión que se va vinculando con la culpa, con la vergüenza, y en algunas ocasiones incluso se queda dentro, ¿no? Al respecto, la misma Rivera Garza expone que, y cito, el dolor paraliza y silencia. Y es en muchas ocasiones lo que llega a suceder. Cuando tenemos algún evento de situación que nos genera dolor, en muchas ocasiones terminamos paralizados y además eh, silenciados. Pero justamente en uno de los versos de Sara Uribe, ella nos menciona que en algunas ocasiones pues, la vida misma no nos permite ese sentimiento, ese dolernos, ese poder incluso buscar, ¿sí? Ella nos mencionaba uno de los fragmentos justamente de Tribuna González, que no se podía permitir ese dolor, porque al final de cuentas uno tiene que salir a la calle, uno tiene que trabajar, uno tiene que generar ingresos para seguir con esa búsqueda. Entonces también esa es una cuestión. ¿Cuántas veces podemos compartir ese dolor al vivir una vida, eso hasta cierto punto capitalista o capitalista a gran medida, y también con ciertos deberes que tenemos que estar cumpliendo? En la fosa del agua, bueno, por otra parte, en el último texto de la fosa del agua, se narra el miedo de varios familiares de mujeres y niñas desaparecidas alrededor de este río de los Remedios. Y en cada uno de los capítulos se habla de un caso y por ello de un miedo y por ello de un dolor. A lo largo de esta fosa del agua nos van narrando todas estas situaciones de feminicidios y de desapariciones que se generan alrededor de este río, incluso nos generan ciertas cartografías, que incluso nos pueden generar cierto miedo, porque son cartografías que marcan específicamente pues dónde fueron estos feminicidios, dónde fueron todas estas desapariciones. Eh, y justamente es relevante este texto porque de alguna manera pues se rescatan todas estas voces y todos estos dolores por los que pasan cada una de las personas. Incluso se narra en este texto que las madres tienen un gran dolor por todo esto que está sucediendo, por todo esto inesperado que les llega a pasar. Y entonces, al respecto de de estas tres obras eh, que, que acabamos de realizar a grandes rasgos, Antígona González, El Invencible Verano de Liliana y La Fosa de Agua, podemos observar que en cada una de ellas es una polifonía en la que se rescatan diversas voces que se enfrentan a este dolor, que no solamente es una voz que va narrando un dolor, sino varias. En el caso de Antígona González, recopila varias voces de buscadora o de personas que de alguna manera perdieron a un familiar cercano. En el caso del Invencible Verano de Liliana, varios testimonios. En el caso de La Fosa del Agua, también varios testimonios de familias, de amigas, de parientes que de alguna manera eh, estuvieron cercanos a estos feminicidios de todas estas mujeres y niñas. Y entonces, frente a esta cuestión de un dolor, podemos irnos ubicando a un condolernos, aún empezar a condolernos frente a esta suerte de violencia, que de alguna manera va a estar acercándonos a otro de los conceptos que justamente Rivera Garza nos menciona, que es el concepto de la comunalidad. Y cito, la comunalidad es lo opuesto a la individualidad. Somos territorio comunal, no propiedad privada. Entonces, con todas estas perspectivas, con todas estas miradas que que las tres autoras rescatan, empieza a crear toda esta parte comunal, toda esta parte de un compartir, toda esta parte de una posición a una individualidad y de ser ajenos a ellas específicamente. También Rivera Garza, sobre esta cuestión del dolor, nos menciona, cito, debido a su complejidad, el dolor va directamente contra las dicotomías que hacen tan fácil
el uso o admiración por la violencia. El dolor nos saca del terreno de la violencia. El dolor arropa la violencia con su manto de humanidad, que en muchas ocasiones, y esto va a ser bien interesante y relevante, nos posicionamos, justo como dice Rivera Garza, en una ubicación de ver al dolor como algo dicotómico. El dolor es bueno, el dolor es malo, ¿no? Solemos hacer esa pregunta, ¿que me duela está bien? ¿Me duela está mal? Sin embargo, más allá de una cuestión dicotómica de si está bien o está mal, tal vez sería necesario empezar, pues, a comprender ese dolor e incluso a ver este entramado en el que se va situando. Y justamente nos dice aquí Rivera Garza, el dolor nos saca del territorio de la violencia, ¿no? Al final de cuentas, este dolor, este compartir este dolor, esta, este exhibir este dolor, pues de alguna manera nos va a generando esta contraposición a esta violencia. E incluso el dolor, como bien nos menciona, arropa la violencia con su magnitud de humanidad, es decir, el dolor ocasiona o genera que de alguna manera volvamos más humanos o nos volvamos más humanos en estas situaciones. Y va para allá este concepto, esta ubicación de un condolerse. Justamente genera que nos volvamos más humanos, vivamos bajo una lógica de humanidad. Y vemos muchas veces todos estos casos en redes sociales, en medios de comunicación, noticias y demás, de estas desapariciones, y casi por inercia, pues scrolleamos la pantalla, cambiamos de canal, apagamos la televisión, pero al final de cuentas, lo que empiezan a hacer estas autoras y lo que empiezan a proponernos, pues es justamente un condolernos frente a la violencia, es decir, que nos duela hablar de ese dolor, también escuchar ese dolor para generar una condolencia comunal, es decir, hacer que el dolor sea comunal y que de alguna manera nos alejemos desde estos rasgos de individualidad y de alguna manera converja, surja toda esta cuestión de la humanidad. Entonces, es así que estas obras, de alguna manera, nos van ubicando a hacer frente a esta violencia y de alguna manera nos empiezan a generar un condolernos y por ello es necesario su rescate, su relectura y su lectura para poder entender toda esta complejidad que llevan estas situaciones de desapariciones, estas situaciones de feminicidios, esta cuestión de una violencia general contra nuestros cuerpos. Y es así que, terminando ya esta ponencia, proponemos vuestro estudio, su análisis y también incluso su inserción en diferentes círculos o diferentes investigaciones, porque de alguna manera traen un mayor grado de importancia al generaros toda esta parte de la humanidad, incluso en ciertos rasgos de humanidades y ciencias sociales. Y pues no solamente proponemos la lectura de ellas, sino también quedaría, y también es lo que estamos haciendo, pues investigar otras obras, por ejemplo, como Fruto, de Daniela Uribe, textos que de alguna manera están en la actualidad y que también están del siglo pasado. Entonces, te agradecemos su atención, te agradecemos enormemente su compañía. Muchas gracias, Daniela. Qué interesantes las tres ponencias, eh, y sobre todo, bueno, que las tres están conectadas, hay un hilo conductor. Ahora, bueno, voy a pasar a un comentario que dejó la doctora Hilda Monraz. Ella dice, excelentes ponencias, muchas felicidades a ambas presentadoras. Tengo una pregunta que nos ayudó a pensar en la sesión anterior de Mujeres Narrando Violencias. ¿Cuál es la importancia de que las mismas mujeres narremos las violencias que vivimos y qué semejanzas o diferencias pueden distinguir con los casos de la otra presentadora en esta mesa? También hay otra pregunta, dice, tuvimos otras dos ponencias sobre el libro de Liliana de Cristina Rivera Garza.
La pregunta es, ¿cómo ven la influencia que tiene esta autora en la forma de narrar la violencia feminicida actualmente y qué repercusiones pueden distinguir en la literatura contemporánea? Me gustaría que ambas nos pudieran compartir su respuesta a esto. Vamos a ir por orden, si quieren, primero la doctora Cintia Pech y luego le damos la palabra a la maestra Daniela. Adelante, doctora. Bueno, gracias por la pregunta. Espero que se me esté escuchando bien, porque leí el comentario de que no se había escuchado bien, pero espero que se esté escuchando mejor ahora. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Sí, la podemos escuchar bien. Bueno, Tal vez si apaga su cámara, podríamos escucharla un poco mejor en caso de que se empiece a cortar. ok, muy bien. Dale. Bueno, yo creo que tiene narrar la violencia, me parece un poco lo que decía el texto, pues tiene un alcance importante porque es de alguna manera no solamente evidenciar la violencia que se vive, ¿no? Sino sobre todo, pues, tomar ese lugar, del lugar de la enunciación, ¿no? Como un posicionamiento también político que permita a las mujeres, pues, hablar sobre las violencias vividas, ¿no? Eso en primer lugar. Y yo creo que la obra de Rivera Garza, en particular El Invencible Verano de Liliana, pues plantea muchas cuestiones importantes, que es justamente cómo la escritura como acontecimiento permite romper los silencios sobre la violencia, ¿no? Y por otro lado, em, ¿se me escucha? Es que no las veo. Sí, sí le escuchamos, doctora. Sí, 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 Ok. escucho. Y por otro lado, sí romper el silencio, que es importante, pero también situar justamente en esta cuestión de denunciar, de visibilizar, pues buscar un tipo de justicia que tiene que ver también con esta cuestión de lo que hablaba la compañera Daniela en la última ponencia sobre la cuestión de la comunalidad, ¿no? Que yo creo que es esta cuestión de la condolencia y de la empatía. Y creo que lo que hizo el texto y lo que ha hecho el texto de Rivera Garza, en particular este texto del Invencible Verano de Liliana, es justamente lograr, por ejemplo, que no solamente por el hecho de reabrir una herida, ¿no? Sino de buscar pues una restauración del hecho y un reconocimiento por parte de la sociedad y de esta cuestión que tiene que ver con la justicia restaurativa, ¿no? Lo interesante es que, por ejemplo, hubo un seguimiento. Yo ahí en mi presentación eh, eh, puse dos imágenes que tienen que ver con todo lo que a partir de la publicación de este texto se fue generando para, de alguna manera, ella enterarse que el asesino se había ido a vivir a Estados Unidos y que finalmente, al parecer, murió, ¿no? Ya había muerto. Entonces, como ella no perseguía una justicia punitiva en términos como la entendemos, pero sí restaurativa, porque ya había prescrito, ¿no? Esta cuestión, pues me parece que eso también habla de cómo el silencio como una marca incluso de la sociedad y de cómo la violencia, en el caso particular, la violencia sexual y la violencia feminicida, permanecen todavía en lo obsceno, en la parte de la obscenidad, de lo que no se dice, ¿no? Entonces, creo que, y bueno, no es solamente el Invencible Verano de Liliana, aquí la compañera Daniela habló de Antígona González, o sea, otro tipo, de qué manera las mujeres están viviendo este tipo de violencia, de qué manera se están narrando, incluso el texto de Murillo, del cual yo di cuenta aquí, me parece que
también el escenario literario en México y yo creo que internacionalmente ha permitido que las mujeres tomen la palabra y esta palabra pues recupere, ¿no? De alguna manera y este hecho de la violencia o de las diferentes violencias que hay, ¿no? Entonces, no sé hasta dónde hayan los alcances o a dónde, digamos, ustedes dentro del ámbito entiendo que son más estudiosas de la literatura, pero me parece interesante, ¿no? Lo que de alguna manera hoy se está produciendo en este ámbito de narrar las violencias por parte de las mujeres, ¿no? Muchas gracias, doctora. Daniela. Bien, muchas gracias. Pues creo que desde un inicio podría decir que pues, el que narremos como mujeres las violencias que vivimos es vital porque nos ayuda a no normalizar todas estas situaciones, ¿no? Que vivimos, por ejemplo, en este caso hablé desde una situación de casa, pero también fuera de casa, o sea, todas estas situaciones que en muchas ocasiones pues llegamos a ver como normales, ¿no? Incluso empezamos a callar y que incluso solamente se quedan con amigas, ¿no? Pero también es importante todas estas narraciones que de alguna manera empezamos a darle diría que en Pliny, un horizonte de sentido pues, diferente a la perspectiva en la que vivimos, ¿sí? Empezar a ver que pues, no es normal que pasemos por una suerte de violencia de género, sociales, culturales. Y por ejemplo, pues es bien interesante, ¿no? Eh, hasta hace algunos años se empiezan a crear todos estos eh, violentómetros, en algunas instituciones los llamamos niveles de violencia, en los que empezamos a ver cómo es que todas estas acciones, todas estas situaciones por las que pasamos, se empiezan a situar en un nivel, ¿no? En un cierto nivel, semafóricamente. Pero pues, también es interesante que a lo largo de la literatura, a lo largo de la poesía, veamos esta aplicación, ¿no? Cómo es que todos estos niveles de todas estas acciones también se pueden observar bajo ciertas situaciones. Entonces, en muchas ocasiones, luego también pensamos que las violencias solamente se generan por ciertas personas y con ciertas características, pero con todas estas narrativas empezamos a empatizar, empezamos a percibir que hay ciertos tipos de bestias, ¿no? Con ciertas características, con ciertas formas, y que de alguna manera nosotras podemos estar o podemos percibirlas, podemos estar alerta de ellas, ¿no? Y qué semejanzas y diferencias pues, podríamos tener ante ellos una infinidad de diferencias y semejanzas, ¿no? Y que todas realmente son válidas, que todas de alguna manera son notables para escuchar. Y la siguiente pregunta que decía, ¿cómo ve la influencia que tiene esta autora en la forma de narrar la violencia feminicida actualmente? Pues de alguna manera vemos que tiene una enorme influencia desde el punto en el que pues ya vemos que en varias mesas estamos hablando de esta autora en este congreso, pero pues no solamente en este caso, ¿no? Ya podremos ver en otros congresos cómo se está hablando, cómo se está retomando su obra, y creo que de alguna manera su influencia nos permite observar pues otra forma de narrar. En algunas ocasiones, justamente, doy una clase que es de seminario de crítica hispanoamericana, acá en Lenguas y Letras de la Facultad de la Universidad Autónoma de Querétaro, y justamente uno de los ejercicios que podemos hacer es qué otras formas hay de narrar, ¿no? ¿Qué otras formas hay de decir? Y justamente uno de los postulados que hace Rivera Garza es escribir pues desde estas cartas, desde estos registros. Entonces, pues nos hace ver que de alguna manera podemos construir todo a partir también de otras voces, ¿no? ¿Y qué repercusiones pueden distinguir en la literatura contemporánea? Pues creo que es grande su intervención, porque de alguna manera nos permite abrirnos a todas estas formas de narrar, ¿no? En algunas ocasiones, pues están todos estos casos en los que se empieza a hacer una crítica, ¿no? ¿Qué es lo que se puede contar y qué es lo que no se puede contar? Pero creo que pues, al recibir todos estos premios, Rivera Garza se hace un parteaguas de decir, también es válido hablar sobre violencia, también es válido hablar sobre feminicidios,
y también es importante y también es relevante. Entonces creo que puede dar una gran apertura ver pues todas estas situaciones de violencia en las que estamos rodeadas como mujeres. Ujú. Muchas gracias. También escuchándolas, bueno, esto es algo más personal, es una pregunta mía. Si creen que esta nueva forma, o estas narrativas que aparecen ahora desde la literatura latinoamericana de las mujeres, eh, buscan denunciar sin revictimizar. Creo que, bueno, es más bien una pregunta. Si ustedes creen que las mujeres están apostando por no revictimizar al narrar la violencia, porque bueno, es algo que creo que Rivera Garza hace en su libro, cuenta una historia de un feminicidio sin todos los detalles que después la prensa, bueno, que también puede poner, ¿no? En donde se cuentan todas las atrocidades que cometen contra las mujeres. Mm, pero bueno, si esta literatura ustedes creen que no aboca a eso, como una forma también de justicia, ¿no? Yo creo que no, yo creo que no. Justamente me parece que que la propuesta está desde una perspectiva ética, ¿no? Del tratamiento de esta violencia de otra manera, sin dejar de ver la naturalización, ¿no? Cómo la violencia es una violencia estructural, ¿no? Apelando a Bourdieu, es una violencia estructural que de alguna manera tanto hombres como mujeres hemos interiorizado, ¿no? Pero que justamente la forma de abordarlo es para desnaturalizarla, ¿no? O la intención es la búsqueda de esta desnaturalización. Y en ese sentido, la revictimización sería parte de todo este discurso de la naturalización. Entonces, a mí me parece que en el caso también la fosa de agua, por ejemplo, de esta periodista Liviet Carrión, también hay como un respeto, una cierta distancia, ¿no? En la escritura, ¿no? Para no caer en esto, ¿no? Para no caer en la revictimización. Entonces, y sobre todo yo creo que hay una búsqueda de recuperar a estas mujeres, ¿no? En principio, no solamente sacarlas de las cifras, ¿no? Nombrarlas, en el caso de nombrarlas y devolverles de alguna manera un poco la dignidad, ¿no? En este sentido. Entonces, sí creo que la apuesta para, no, contestándote directamente, creo que la apuesta ética es justamente narrar de otra manera y sacar el ámbito de la revictimización como este sentido último de la escritura, que podría ser una escritura que busca el morbo, y me parece que no va por ahí, ¿no? Es lo que puedo decir, a bote pronto, eso. Muchas Ujú. gracias, doctora. Daniela, ¿tú quisieras agregar? Y pues creo que justamente Rivera Garza va lejos de esta cuestión de una revictimización, pues propiamente al retomar todas estas perspectivas con las que va construyendo la narrativa. Es decir, sí, propiamente retoma la voz de Liliana, pero no solamente la de ella, sino también la de amigos cercanos, personas cercanas, testigos, familiares, que menciona cómo la veían. Entonces, pues justamente con esta construcción, con toda esta estructura en la que mantiene, en la que escribe esta novela, pues justamente Liliana es lejos de esta revictimización. Y ahora que lo menciona la doctora Cintia, pues justamente se busca más esta justicia restaurativa. Y propiamente es la misma Yasnaya, en su textito, justamente ahorita no recordaba su nombre, pero ya me acordé, es Carta a una joven historiadora mixe, que está en el libro de Volver a Contar. También trabaja este tema de la justicia restaurativa, ¿no? Cómo empezar a hacer esto, a partir de qué forma, a partir de qué manera y a partir de qué cuidado se va a estar haciendo. Justamente creo que va para allá. La novela pues, justamente tuvo esos cuidados para, de alguna manera, darle voz
pues específicamente a Liliana, más para mostrar este dolor, para mostrar esta violencia y pues para mostrar todas estas situaciones por las que pasamos sistémicamente, ¿no? Estructuradamente. Diría este Bourdieu en cuanto a esta cuestión del hábitus, pues bajo esta lógica de todos estos, de estas estructuras estructuradas, ¿no? Muchas gracias a ambas. Estructuradas y estructurantes, perdón, ¿eh? O sea, estructuras que estructuran a los sujetos, o sea, más que estructuradas, estructurantes, ¿no? Ujú. Sí, Ok, estructuras estructurantes, incluso estructuradas, ¿no? Por esa ajá, consolidación que se va a hacer. exactamente. Ujú. Muchas gracias a ambas. Creo que esta mesa fue muy productiva, también uniéndola a la primera parte que se presentó el día de ayer. Creo que en ambas ponencias, las tres ponencias, encontramos los sitios comunes, que son la violencia que habitan las mujeres también, ¿no? Como lo decía Daniela, y bueno, que como ya decía la doctora Cintia, también son resultado de una estructura. Em, por el momento ya no hay comentarios en Facebook, tampoco aquí en la sesión. No sé si ustedes quisieran agregar algo para cerrar la mesa, alguna reflexión, alguna invitación que tuvieran, no sé, doctora Cintia. Pues que leamos a las mujeres escritoras mexicanas. Y sobre todo es muy interesante las nuevas narrativas que se están produciendo. Entonces, creo que eso es muy importante, ¿no? Sí, podría agregar también, pues justamente que leamos a estas autoras, que las rescatemos como en estos espacios que nos brindan, en estos congresos, en el salón de clase, pero incluso también apostemos a escribir sobre ello, ¿no? A escribir, tal vez en algunas ocasiones nuestro único medio sea Facebook, o sea, Instagram, pero es un medio al final de cuentas. Entonces, también ahí hacer evidente estos tipos de violencias pues, que se van dando en todos estos lugares. Y hablarlo, sobre todo hablarlo, porque pues justamente era lo que decíamos hace un momento, empiezan a normalizar, empiezan a naturalizar. Entonces, esto pues, nos empieza a ayudar a darle un significado e incluso a empezar este dolor comunal al que nos enfrentamos como mujeres. Entonces, creo que también propondré esta cuestión de una escritura que, como ya vimos, puede ser desde una suerte de un estilo biográfico, autobiográfico, puede ser también desde una suerte de poesía, puede ser también un cuento. Entonces también justamente esta parte creativa nos puede contribuir pues justamente a hablar sobre ello, incluso hablar dentro de los mismos ensayos. Claro, muchísimas gracias. Bueno, para todos los que estén interesados en volver a escuchar estas ponencias, en consultar de lo que se habló en esta mesa, que recordarles que estas se quedan grabadas en el Facebook del Colegio de Jalisco, sino también en su canal de YouTube. Si alguien no quisiera también pues ver por dónde empezar con la literatura de mujeres latinoamericanas, también nos puede buscar en estos medios. Muchas gracias a ambas. Lamentamos mucho que Carla no pudiera acompañarnos, pero te agradezco mucho, Daniela, por leer la ponencia, y bueno, damos por terminada esta sesión. Buenas noches.